Hola, mi hermano querido. Los cristianos siempre traemos preguntas en el corazón. Hay una pregunta que me hicieron y que dice así: Pastor, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios, me siento perdido. En realidad, por detrás de esta pregunta inocente hay dos errores grandes. Dice, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios. La vida cristiana, querido, no requiere esfuerzo. Tú no puedes alcanzar el ideal que Dios tiene para ti usando la voluntad, el dominio propio, la fuerza, por más que me esfuerzo. ¿Y por qué? Porque la propia Biblia dice que nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestro dominio propio es como trapo de inmundicia. Lo que tú tienes que hacer, en lugar de esforzarte para andar en los caminos de Dios, si quieres usar el esfuerzo, úsalo para separar un tiempo todo día para mantener la comunión con Cristo, estudiando la palabra, orando y testificando el amor de Jesús para otras personas. El segundo error de esta pregunta es, me siento perdido. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Este corazón, cuando estás bien, te va a hacer sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te va a hacer sentir que estás bien. Entonces, la vida cristiana no es sentir, porque el corazón humano es engañoso. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú vives en comunión con Él, si tú andas con Él, si tú caminas con Él, si tú estás conectado a Él, los frutos van a aparecer. Los frutos, andar en los caminos de Dios, van a aparecer de manera natural. Entonces tú concéntrate en mantener la comunión con Cristo y deja todo lo demás en las manos de Dios y no creas mucho en tus sentimientos. Ok, vamos a la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. El título de la lección es El conflicto inminente. Y el propósito de este estudio es mostrar que a medida que nos aproximemos del fin, el enemigo va a quedar tan airado con el pueblo de Dios fiel, porque él no consigue engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la Biblia abierta, la luz de la palabra de Dios y no se deja engañar. Entonces el enemigo se va a airar tanto que va a hacer guerra, va a perseguir, va a usar la fuerza para obligar a los hijos de Dios a adorar al diablo o a cualquier cosa menos a Dios. Entonces vamos ahora a la primera parte de este estudio, el conflicto final del Apocalipsis. Mira, el conflicto comenzó en el cielo por causa de la adoración. Lucifer se levantó y consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles, haciéndolos creer que no deberían adorar a Dios ni obedecerle. Adórenme a mí, dijo, obedézcanme a mí. Acusó a Dios de ser arbitrario, dictador, tirano. Él prometió libertad. Él prometió que sería un líder diferente. Y con sus mentiras logró engañar una tercera parte de los ángeles. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 7 al 9. Pero leamos este texto con el contexto de que en el cielo el conflicto empezó por causa de la adoración. Ahora Dios levanta en los últimos tiempos a un pueblo especial, un pueblo fiel para predicar el evangelio eterno. Y mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, este ángel de Apocalipsis 14 se levantó diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay dos cosas que hay que notar aquí. En el cielo, los fieles adoradores de Dios fueron 70%, pero hubo un 30% que escuchó los engaños, la seducción del enemigo y se fue con él. El gran conflicto era por causa de la adoración. No es que Dios quisiese ser adorado, sino que la adoración de sus hijos era una expresión, una revelación práctica del amor que existía entre Dios y sus hijos. Cuando ellos decidieron adorar a Lucifer, decidieron quitar su lealtad de Dios, su amor de Dios, y dirigir su amor hacia Lucifer. Comenzó el conflicto. El conflicto descendió a la tierra. Cuando Eva fue tentada, tuvo que decidir entre amar a Dios, ser leal a Dios, adorar a Dios, respetar su palabra, o seguir la voz de la serpiente y tratar de ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo: si comieres serás como Dios. Desde aquel día el conflicto fue basado prácticamente en la adoración, en el amor a Dios, en la obediencia. Se formaron dos ejércitos: Lucifer por un lado, el Señor Jesucristo por otro lado. El tema era adoración, pero la adoración se relacionaba con la creación. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso el diablo también dice que deben. Voy a leer de nuevo el texto de Apocalipsis 14, de 7. Voy a leer específicamente el versículo 9. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, no adora a Dios, adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los que obedecen a Dios y adoran a Dios reciben la marca de Dios, el sello de Dios, que es el sábado, relacionado con la creación. Los que adoran a la bestia reciben la marca de la bestia y no creen en la creación o desfiguran la creación. Y si desfiguran la creación, pues no creen en el sábado, creen en cualquier otro día menos en el sábado. Entonces este asunto es mucho más serio del que a simple vista podemos imaginar. Cuando decidimos adorar a Dios en el sábado o en cualquier otro día, estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo de Dios. Vamos a la siguiente parte de este estudio: la crisis venidera. Este es un asunto interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 13 se presenta a dos poderes que sacudirán el mundo en los últimos días. El primer poder sube del mar y el segundo poder sube de la tierra. Y ambos son instrumentos del dragón. El dragón es el diablo y Satanás, según Apocalipsis. Quiere decir, para sacudir al mundo en los últimos días, en Apocalipsis se habla de dos bestias. La palabra bestia puede parecer peyorativa, pero no lo es. En profecía, la palabra bestia significa poder. Quiere decir que en los últimos días aparecerán dos poderes. Un poder que sale del mar y, de acuerdo con la profecía,
el mar, las aguas, significa gente. O sea, este poder recibe fuerza de la gente. Mucha gente lo sigue y le confiere poder. Pero el verdadero poder lo recibe del dragón. El dragón también permite que se levante otra bestia, otro poder que viene de la tierra. Vamos a ver todo esto al estudiar este capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2 para ver la descripción de este poder, del primer poder. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Interesante. El diablo, el dragón, nunca se presenta como diablo. En el jardín del Edén se presentó como una bella serpiente. En el monte de la tentación para destruir al Señor Jesucristo se presentó como un ángel de luz. Y en estos últimos tiempos se presenta como un poder religioso, sustentado por la fuerza de las naciones, pero que en realidad recibe este poder, recibe la fuerza del dragón. Ahora vamos a tratar de identificar a esta bestia. En nuestra lección de la escuela sabática se trata este asunto en dos partes. Yo la voy a tratar en una sola parte. Vamos a ver qué características tiene esta primera bestia que sale del mar. En el versículo 8, recuerda que estamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el versículo 8 dice: y la adoraron, a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este es un poder religioso y que recibe la adoración de todos o de la gran mayoría de los seres humanos. Es interesante porque hay que pensar en las palabras. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, tú tienes dos opciones: o adoras al Cordero, al Señor Jesucristo, y tu nombre es escrito en el libro de la vida, o tú adoras a esta bestia, que es un poder religioso, y entonces tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Segunda característica de este poder religioso. Versículo 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder, además de ser un poder religioso, es también un poder político que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tercera característica. El versículo 3 del capítulo 13 dice: vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que en algún momento de la historia este poder religioso perdió su poder, pero después la herida sana y ahora impone respeto y la admiración del mundo. Ahora vamos a la cuarta característica. El versículo 5 del capítulo 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este poder es un poder blasfemo, que se atreve a hablar contra Dios o a ocupar el lugar de Dios, y tiene poder durante 42 meses, o sea, 1260 años. Ya vimos eso en lecciones anteriores. La característica número 5 dice que este poder persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un periodo de tiempo, 42 meses.
Sexta característica, del versículo 5 dice, se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Su poder dura 42 meses, lo que en lenguaje profético, ya lo dijimos, significa 1260 años. O sea, aquí se habla de un poder que forzará la conciencia de las personas para que adoren a la bestia y no adoren a Dios. La pregunta clave es, ¿quién es este poder? ¿Dónde está este poder hoy? ¿A quién simboliza este poder? Entonces vamos a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta, ¿conoces tú algún poder hoy día que además de ser un poder religioso, tenga una influencia política tremenda sobre la mayoría de los países y de los pueblos de este mundo? ¿Conoces? Si conoces un poder religioso, que además de religioso sea político y tenga influencia en la mayor parte del mundo, esa es la bestia de que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda pregunta, ¿conoces tú algún poder religioso que además de poseer esta primera característica, haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Conoces algún poder que en el año 1798 el líder de ese poder haya sido capturado por un general llamado Berthier y llevado preso, y que después del año 1929 Bernardo Mussolini le devolviera el poder, la fuerza a ese poder? Pues entonces ya tienes la respuesta. Tercera característica, y yo te hago la pregunta, ¿dónde puedes ver un poder religioso respetado y admirado por reyes, presidentes, ministros, jefes de Estado? ¿Conoces ese poder? ¿Qué poder religioso es respetado? Pueden no creer en él, pero todos lo respetan. ¿Dónde está ese poder? En cuarto lugar, te hago otra pregunta. ¿Es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O en las palabras del profeta Daniel, haya tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Blasfemar es atreverse a colocarse en lugar de Dios, a querer cambiar la palabra de Dios. Y Daniel dice que ese poder intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Quieres encontrar ese poder? Abre la Biblia, Éxodo 20, lee la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y después, abre el catecismo y busca la ley de Dios y compara. ¿La ley de Dios es la misma registrada en la Biblia o han intentado cambiar la ley de Dios? Ese es el asunto. Quinta pregunta. Este poder religioso político ha perseguido a los fieles adoradores de Dios y estudiosos de la palabra de Dios durante 1260 años. ¿Conoces a ese poder? Es interesante, porque la respuesta es tuya. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo quiero que tú pienses, que tú reflexiones. Y cuando reflexiones vas a llegar a tu propia conclusión. Y tal vez te sientas triste, pero entonces abre la Biblia y lee las características.
capítulo 13 de Apocalipsis. No se habla de una iglesia, se habla de un poder religioso que tiene características políticas. Y las características ya vimos en el capítulo 3. ¿Dónde está ese poder? Entonces llega a tu propia conclusión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la bestia que sube de la tierra. Está en el capítulo 13. Mira, la primera característica, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que este poder es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Vamos a ver eso más adelante. Segunda característica, versículo 12. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que este poder coloca su fuerza al servicio de la primera bestia. Tercera característica, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. O sea que este es un poder que deslumbra con su tecnología, con las maravillas que hace. Cuarta característica, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, querido, que este poder es un poder que, además de darle fuerza a la primera bestia, obliga a las personas a obedecer y a adorar a esta primera bestia. Otra característica más está en el versículo 16. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este es un poder que da fuerza a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Una bandera es el símbolo o la imagen de un país. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Lo que simboliza el poder de esta bestia. ¿Qué es lo que simboliza a Dios, su señal, su marca, el sábado? ¿Qué es lo que simboliza a este poder religioso, lo que expresa su poder sobre la conciencia de las personas? Cualquier día que no sea sábado, tal vez el domingo. Este es un asunto que demanda mucha reflexión. Otra característica más está en el versículo 16 y 17, 2 versículos. Dice así: a todos, este poder hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a obligar a las personas a recibir la marca de la bestia. Y si la marca de Dios, el sello de Dios es el sábado, tú puedes imaginar cuál es la marca de la bestia. Ahora, ¿quién es este poder? ¿A quién simboliza? Yo te hago algunas preguntas. ¿Conoces hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia hablase como un cordero, creyese en el cordero, predicase al cordero, y que hoy, porque era una nación estudiosa de la Biblia, pero que hoy es defensora de la libertad de adorar a Dios de la manera que quiere? Quiere decir, este país se ha convertido en un nido de ideologías, de filosofías. ¿Conoces ese país? Es un país poderoso en el mundo. Segunda pregunta: ¿existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido un origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, de cierto modo cuna de toda clase de ideologías, filosofías que no pasan de la voz
disfrazada del dragón? Tercera pregunta. ¿Cuál es en este momento el país que le presta mayor apoyo, mayor fuerza a la primera bestia simbolizada en este capítulo? ¿Cuál? Cuarta pregunta. ¿Cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, con su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió literalmente a hacer caer fuego del cielo, destruyendo 2 grandes ciudades? Quinta pregunta. Hasta aquí es fácil identificar este país, echando mano solo de las Escrituras, porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía 2 características más. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y en segundo lugar, este país será el origen de un decreto de obligatoriedad de guardar ese día de la semana como homenaje al primer poder religioso de Apocalipsis 14. Vuelvo a repetir, todos estos pensamientos son para reflexión. Reflexiona. Reflexionar es leer, es meditar, es pensar. Muchas veces la reflexión te lleva al sufrimiento, al dolor, al llorar. Muchas veces te vas a agarrar la cabeza y decir, pero mi Dios, ¿es esto realmente así? Tienes la Biblia en tus manos. Lee. Yo tengo 2 libros escritos, quiere decir un libro, ¿no? El tercer milenio y las profecías del Apocalipsis. Ese libro fue reproducido bajo el título de El último llamado. Si puedes conseguir ese libro por ahí y leer ese libro, vas a encontrar en detalles la explicación de todo esto que hablé apenas en 20 minutos. Que Dios te bendiga, querido. Oro por ti. Tú eres una persona maravillosa, sincera. Yo no tendría el derecho de hacerte sufrir, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y delante de la Biblia todos tenemos que reverenciar, inclinar la cabeza con reverencia y aceptar lo que Dios dice. Un grande abrazo, felicidades. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder estudiar una vez más la palabra de Dios contigo. Antes de revisar la lección número 12 para el 22 de junio del año 2024, voy a responder una pregunta que llegó. La pregunta dice, si Dios sabe todo lo que necesito antes que se lo pida, ¿por qué tengo que orar? Querido, la respuesta es simple. El propósito de la oración no es cambiar la opinión de Dios. No es hacer que Dios cambie de planes. Porque Dios es un Dios de amor. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero Él sabe algo que tú no sabes. Porque tú y yo, cuando pedimos algo a Dios, pensamos que estamos pidiendo lo mejor para nosotros. Y muchas veces eso que pedimos no es la solución, al contrario, nos hunde más en el problema en que nos encontramos. Pero Dios sí te ama y Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, cuando tú pides, no es para informarle a Dios los problemas y las necesidades por los cuales atraviesas. Él sabe todo. Entonces, si no es para informarle a Dios de nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que orar? Es que el propósito de la oración es mantener comunión con Dios. Cuando tú pasas 10, 15, 20 minutos en oración,
en comunión con el Señor Jesucristo, cuando te levantas de tus rodillas, puedes estar rodeado de problemas, pero ahora tu actitud es completamente diferente. Dios te quita el miedo, te quita la duda, te quita la zozobra que te estaba destruyendo. Y después de orar, tú te levantas con una fuerza que no es tu fuerza, es una fuerza que viene del cielo. Ahora, tú, curado del miedo, eres el instrumento que Dios va a usar para resolver tus propios problemas. Entonces, aunque sientas que Dios no está respondiendo tu oración como tú quisieras, continúa orando, porque vas a ver que te vas a sobreponer a los problemas y vas a ser capaz de andar por encima del agua, del mar embravecido, así como lo hizo Pedro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos al estudio de la lección de esta semana. El título es Los acontecimientos finales de la tierra. Y el propósito es mostrarnos los eventos finales que sucederán antes de la venida de Cristo, como por ejemplo el sellamiento del pueblo de Dios y la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero para empezar necesitamos recordar que vivimos en un conflicto. Todo el trimestre estudiamos diferentes aspectos de este conflicto. En realidad el conflicto es entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás. Por detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo y que nosotros podemos percibir, está ese conflicto espiritual. La lucha es por el corazón, por la mente. Cristo ama a su pueblo y espera el amor de sus hijos. Mientras eso, el diablo quiere la adoración y la obediencia para él y trata de diseminar el error, deturpando, corrompiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Lealtad a Dios y a su palabra. Tú sabes, querido, que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Proverbios 23 dice lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué dice compra la verdad? La palabra de Dios está en tus manos, es la verdad, es gratis. ¿Por qué dice aquí el texto compra la verdad? Porque hay un precio a pagar, pero no es dinero, no es oro, no es plata. Es la humildad, es la renuncia a nuestros conceptos, porque nuestra sinceridad dura hasta el momento en que nos confrontamos con la palabra de Dios. Y cuando abrimos la Biblia muchas veces vamos a descubrir cosas que nos golpean, que nos chocan, que va contra todo aquello que creímos a lo largo de la vida. Y ahí tenemos que pagar el precio del dolor, muchas veces de las lágrimas, del sufrimiento. Por eso Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. Pero dice que la verdad es sabiduría y es enseñanza. Ahora, el propio Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 32, dijo lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es dolorosa de ser aceptada, es dolorosa de ser entendida, pero cuando la aceptas en tu corazón te libra del error, te libra del engaño, te libra de la seducción que el enemigo ejerce sobre ti, te libra de tus preconceptos, respiras un aire nuevo, te libra del temor, del miedo, del fracaso, de la derrota. Vale la pena descubrir la verdad, conocer la verdad y aceptar la verdad. Otras palabras del Señor Jesucristo en su oración intercesoria, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, Él dijo lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, la Sagrada Escritura,
contiene la verdad, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontrar la verdad en la Sagrada Escritura es encontrar al Señor Jesucristo. Aceptar a la verdad es aceptar a Jesús. Comprometerte con la verdad es comprometerte con el Señor Jesucristo. Pero como el diablo odia al Señor Jesucristo y como Él quiere destruirte, Él va a agarrar la verdad y la va a distorsionar para hacerte creer que el error es la verdad. O entonces para hacerte creer que la verdad es relativa, que cada uno puede tener su verdad, que todos los caminos conducen al cielo. Mucho cuidado, querido, porque la verdad es absoluta, porque Cristo es absoluto. Y si quieres encontrar al Señor Jesucristo en toda su dimensión, ve a la palabra de Dios y vas a conocer la persona maravillosa de Cristo. Vamos a la segunda parte del estudio, bajo el título de Sellados para el cielo. Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios será sellado. ¿Por qué? Porque cuando la destrucción final llegue a la tierra, los hijos sellados por Dios serán librados de la destrucción final. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es claro aquí, el sellador, el que te sella, es el Espíritu de Dios. Pero el sello es el sábado. El Espíritu de Dios te marca, te sella con el sábado. Porque mira lo que dice Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Cuando tú aceptas el sábado, estás aceptando el sello de Dios. Quien te sella es el Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu el que te sella? Porque el Espíritu convence a la persona de pecado. Ahora, muchos me dicen, pastor, pruébeme y convénzame de que el sábado es el día del Señor. Infelizmente, querido, yo no puedo. Yo no te puedo convencer de que el sábado es el día del Señor, porque esa es obra del Espíritu Santo. Si tú aceptas el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu te va a llevar a la palabra de Dios, porque el Espíritu guía, el Espíritu enseña a través de la palabra de Dios. Y entonces en la palabra de Dios vas a encontrar el sábado como el día santo del Señor. Y si vas a aceptar o no vas a aceptar, eso va a depender de tu decisión. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo, porque una vez que tus ojos ven la verdad, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? El Espíritu va atrás de ti, llamándote, convenciéndote, hasta que tú te rindas y aceptes el trabajo del Espíritu. Vamos a la tercera parte. El subtítulo es ¿a quién adoramos? Bueno, la Biblia habla de un sellamiento del pueblo de Dios, pero lo que determina si seremos sellados por el Espíritu Santo o por el enemigo de Dios es el hecho de a quién adoramos y a quién obedecemos. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis 14:7. Mira. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi pregunta es, ¿tú adoras al Dios creador?
Porque si no adoras al Dios creador, de manera natural adoras al enemigo de Dios, al enemigo de la creación. Ya dijimos en un estudio pasado que el tercer ángel se levanta en el escenario profético para proclamar la verdadera adoración a Dios, para llamar a los seres humanos a adorar al Dios creador del cielo y la tierra. Mientras que el diablo disemina la idea de que este mundo no tiene un creador, de que este mundo es fruto de la evolución, fruto de la casualidad. El sábado es el símbolo de la creación. Entonces, si vamos a ser sellados por Dios, lo que va a determinar es nuestra aceptación del Dios creador, de la creación, del sábado y del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora es impresionante, ya vimos en la lección de la semana pasada, que el enemigo odia a aquellos estudiantes de la palabra de Dios que encuentran la verdad y quieren obedecer a Dios, obedecer lo que el Señor enseña. Y en los últimos días, el enemigo entrará en el corazón de muchas personas para perseguir a los obedientes hijos de Dios. El enemigo hará creer al mundo que los guardadores del sábado, los seguidores del Señor Jesús, de acuerdo a su palabra, son gente de mentalidad estrecha, gente fanática, gente ridícula, que está haciendo problemas por causa de un día. Y muchos van a decir, pero ya se puede adorar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el domingo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta preocupación por el sábado? Es que, querido, en la Biblia yo no encuentro otro día de reposo. Encuentro que Jesús resucitó el domingo. Encuentro que Jesús se reunió con los discípulos el domingo. Encuentro que los apóstoles muchas veces estudiaban la palabra de Dios en el domingo. Encuentro que en las casas el día domingo se separaban ofrendas para ayudar a la gente necesitada. Encuentro todo eso, pero no encuentro que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo o que los discípulos apóstoles se reunieron en el domingo, el sábado dejó de ser el día del Señor. Entonces, no es ridiculez el énfasis en el sábado. Es la verdad que ha sido enterrada. Es la verdad que está queriendo ser envuelta por el error. La palabra es la verdad. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar la verdad, porque la verdad nos liberta. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. El título es La lluvia temprana y tardía. ¿Cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, hablando de la lluvia, existía la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana caía cuando los agricultores sembraban la tierra. Esa lluvia temprana ayudaba a la semilla a germinar. Después venía la lluvia tardía, cuando ya se iba a recoger los frutos, estaban en punto de maduración, venía la lluvia para ayudar en la maduración completa de los frutos. Bueno, en el Nuevo Testamento se toma esta figura de la lluvia temprana y la lluvia tardía para referirse al trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano y en la vida de la Iglesia de Dios. Le llamamos lluvia temprana al primer trabajo del Espíritu Santo y le llamamos lluvia tardía al último trabajo del Espíritu Santo. Es como si fuese un edificio. ¿Cuál es el primer trabajo? Sentar las bases, los cimientos, las columnas. Ese es el primer trabajo. Esa es la lluvia tardía. ¿Cuál es el último trabajo? Colocar el techo, el acabado, en fin, el arreglo final del edificio.
en la vida del cristiano, cuál es la lluvia temprana, el primer trabajo que el Espíritu Santo hace. El propio Señor Jesucristo dijo que cuando el Consolador viniese, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién me va a convencer de que por más sincero que yo sea, estoy en el error? Es el Espíritu Santo. Él me va a convencer de mi pecado. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién me va a convencer de que cuando yo no acepto los 10 eternos principios de la ley de Dios, estoy transgrediendo la ley y estoy cometiendo pecado? ¿Quién convence de pecado? Solo el Espíritu Santo. Ahora, cuando aceptamos el primer trabajo del Espíritu Santo, estamos listos para recibir el último trabajo del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a suceder en los últimos días, en los días finales antes de la vuelta de Cristo, dándole poder a la iglesia, poder para predicar, poder para hacer milagros, poder para anunciar el Evangelio con el último pregón al mundo antes de que Jesús venga. Y esto necesariamente nos lleva a la última parte de este estudio, bajo el título de El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Voy a leer Apocalipsis 18, 1 y 2. Dice Juan en una visión que tuvo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mira esto, la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es Babilonia? ¿A qué simboliza Babilonia? A Babilonia es un conjunto de ideas, de filosofías, de creencias que van contra la palabra de Dios, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Babilonia es un poder que persigue al pueblo de Dios. Por lo menos en el Antiguo Testamento, Babilonia perseguía al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en los días finales, Babilonia representará un poder que perseguirá al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios insiste en obedecer al Señor Jesucristo. En ese contexto viene el Espíritu Santo para llenar de poder a los hijos de Dios, para que ellos proclamen el mensaje a voz en cuello, sin miedo. Pero, querido, yo quiero que entiendas una cosa. El último pregón que vamos a dar al mundo no es hablar mal de las otras iglesias, no es atacar a las iglesias, no es ofender a las otras iglesias, a las iglesias que no son como la tuya. Tú tienes que anunciar la verdad, pero para anunciar la verdad no tienes que atacar a nadie. Tienes que simplemente mostrar lo que la palabra de Dios dice y mostrar con amor, con ternura, de tal manera que las personas sufren cuando se confrontan con la verdad, pero aceptan por la manera como le es presentada la verdad. Yo tengo un escrito interesante aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, y dice así: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, o sea, el fuerte pregón, es una revelación del carácter y del amor de Jesús.